buenas tardes, bienvenidos a Yucatán Presenta, una coproducción de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Yucatán y el Instituto Mexicano de la Radio. Mi nombre es Luis Andrade y como siempre de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde les invito a conocer la cartelera de eventos artísticos y culturales, de museos y patrimonio que existen en Yucatán. Esta tarde tenemos a la licenciada Rosa María Arteaga Silva, jefa del Departamento de Artes Visuales Cine de esta secretaría, y a Naomi Jiménez, artista multidisciplinaria y productora cultural. Su trabajo ha comprendido etapas de producción, curaduría, educación y coordinación, y hoy platicaremos de las mujeres en las artes visuales. Muy buenas tardes, bienvenidas. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes. Y pues bueno, ¿cuál es el papel de las mujeres en las artes visuales? Pues bueno, hoy en día las mujeres tienen un papel significativo en las artes visuales, ¿no? Y justo por eso queríamos platicar de este tema. A propósito que el 8 de marzo fue el Día de la Mujer, y bueno, que el mes de marzo es el mes internacional de la mujer, ¿no? Que es un mes de reflexión, ¿no? Con respecto justo a lo que acabas de plantear, el papel de la mujer en toda la sociedad, en todos los ámbitos. Y en este caso, pues nosotros queremos hablar sobre las artes visuales. Y también queríamos comentar que coincidió el 8 de marzo, 2 días antes, murió una artista que fue fundamental en la historia de las mujeres en el arte contemporáneo, ¿no? Ella se llama Carolee Schneemann, se llamó. Y bueno, ella de hecho formó parte del movimiento feminista de los años 70, junto con otras artistas, ¿no? Como Judy Chicago, Miriam Shapiro, entre otras. Y bueno, ellas, y sobre todo esta Carolee Schneemann, marcaron un hito, un punto de inflexión en diferentes cosas con respecto al arte. Una, pues la cuestión técnica, ya que ella era una artista transdisciplinaria, ¿no? En una época que era todavía muy difícil esto de la transdisciplina. Ella, como artista visual, aunque siempre se asumió como pintora, pintaba, pero también hacía performance y también hacía instalaciones, y también hizo videoarte, pero ella no veía que su práctica estuviera disociada, ¿no? Para ella todas estas eran expresiones que ella decía y las iba extendiendo el lienzo, ¿no? En estas otras técnicas. O sea, para ella decía que seguía pintando. Entonces, esto es algo que marca las artes visuales en cuanto a cuestiones técnicas y reflexivas sobre la técnica. Pero por otro lado también está el lado discursivo, ¿no? Que evidentemente estas mujeres, entre ellas Carolee, es que lo que hicieron fue que pusieron el foco sobre el papel de las mujeres en las artes visuales. Es decir, ellas mismas dijeron, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tenemos las mismas oportunidades en aquel entonces, ¿no? Que los hombres dentro del mundo de las artes visuales? Un poco lo que narran algunas autoras que hablan sobre feminismo y arte, es que esto no quiere decir que las artistas no hayan existido a lo largo de la historia de las artes, ¿no? Siempre han existido mujeres que hacen arte. Sin embargo, la visión con las que se las percibía era diferente. Se hacía una diferenciación muy seria. Se veía como arte femenino, por decirlo de alguna manera, y al decir esto tenía una connotación pues no equitativa con respecto al arte serio, ¿no? El arte con mayúsculas. Por ejemplo, Lisa Tickner tiene un artículo muy bueno que les recomiendo que busquen, se llama Arte y Feminismo, y ella habla justo de esto, ¿no? De estos procesos, como las mujeres van avanzando a lo largo de la historia, van creando, van marcando pautas, y cómo se percibían a sí mismas y también cómo eran percibidas por las sociedades donde aportaron su arte, ¿no? Por poner un poquito más el dedo, a lo mejor un poquito más atrás, y entender de la importancia del feminismo en el arte visual, sobre todo en el siglo XX,
yo no sé, solamente en México me puedo imaginar a Frida, me puedo imaginar a Remedios Varo, me puedo imaginar a diferentes pintoras, que no es todas las artes visuales, pero es una parte de ellas. Pero si hablamos, por ejemplo, del Renacimiento y demás, siempre escuchamos nombres masculinos. Es como muy raro escuchar de pintoras en siglos anteriores, ¿no? Sí, así es. O sea, hay que como que rasparle un montón a la historia, porque incluso en los libros no las encuentras mencionadas. O sea, tienes que de verdad tener interés en eso para buscar algo específico, porque no te lo enseñan normalmente en los libros de historia. ¿Y será una cuestión que tenía que ver, por ejemplo, con el mecenazgo, con la estructura de taller, de maestro-alumno? Sí, porque pues el papel de la mujer era otro. O sea, en ese tiempo también el papel del hombre artista era muy importante. De hecho, se iba a vivir con un maestro y desde que estaba pequeño se volvía artista, ¿no? Aprendía a ser artista. Pero la mujer no tenía derecho a esto. Imagínate una mujer que se vaya a vivir con su maestro a aprender a ser artista. Pues, o sea, tenía mucho que ver qué se le permitía a la mujer y qué no. Y que era lo mismo que pasaba con el tiempo de Caroline Schneemann, ¿no? Que era que ella decía, pues, se decía mucho no se puede hacer esto, no se puede hacer el otro. Y entonces ella contradecía todas estas negaciones. Creo que además, ahora que lo pienso, no es únicamente privativo del arte visual, ¿no? Por ejemplo, era muy claro que de la buena educación de una señorita, por decirlo así, involucraba, por ejemplo, las clases de piano. Pero no necesariamente tenemos grandes compositoras de piano. Hacemos la historia de la música y los grandes compositores, pues de alguna manera siempre son igual hombres, ¿no? Es Bach, Johann Sebastian, Mozart, Beethoven, Haydn, todos son hombres. Y eso es perderse la mitad casi, o más de la mitad ahora en la nueva estadística, de la visión del mundo, ¿no? Creo. Sí, incluso había escritoras que tenían que utilizar un seudónimo masculino para escribir. Bueno, el caso de Sor Juana misma. Exacto. Así es. Y volviendo un poco al tema que decías del Renacimiento, bueno, hay un libro que se llama La mujer no es como la pintan, que se los recomiendo mucho también, y que habla sobre el papel de las pintoras, ilustradoras, mujeres en el medievo, ¿no? Y pasaba un poco lo que dicen, no es que no habían muchísimas, pero lo que pasa es que al final del día los trabajos de entrada no se firmaban, o sea, era como una labor comunitaria, sobre todo en los ámbitos religiosos, que eran los que escribían, pintaban y demás, tenían todas estas capacidades, pero también porque cuando se llegaba a firmar algo, se firmaba bajo el nombre del gran personaje o el jefe, digamos, ¿no? De su orden o del grupo de escritores o de ilustradores, de pintores que habían, que normalmente eran hombres. Entonces, sin embargo, en esta investigación que hace esta historiadora, lo cual es súper interesante porque es como echar el chisme, vaya, de cómo se vivía en aquella época en el mundo del arte, se ve que ven en los registros y en los registros se ve quiénes estaban trabajando, a qué horas, porque esos sí eran súper metódicos para llevar registros, porque así podían distribuir mejor el trabajo que se hacía. Y en esto podemos ver que habían varias mujeres que estaban haciendo un trabajo, cuando comparan estos registros con el trabajo que hicieron, que están haciendo un trabajo absolutamente significativo en el mundo del arte medieval, ¿no? Entonces, al final del día es un poco lo que estaban comentando ustedes dos, ¿no? No es que no existiera, no es que no hubiera, es un poco más bien cómo se percibía, ¿no? Y cómo claro, aunque también desde este punto de vista también hay una situación muy interesante, ¿no? El tema de que hoy tenemos en todo el mundo una ley, o sea, bueno, no es que sea una ley para todo el mundo, pero en todos los países, o casi en todos, hay leyes de derecho de autor en la cual pues, cada persona que crea una obra tiene el derecho a ser su propietario, su creador, ¿no? Claro. Y qué triste en general, pero sobre todo en este caso que platicas, porque al robarle la firma a una persona de su propia obra, no solamente se le roba la obra, se le roba su propia identidad, ¿no? O sea, te tengo que firmar con un seudónimo, ya va diciendo algo de tú no puedes, ¿no? Tiene que ser este alter ego que no
que tiene además que tener otro género, ¿no? Es terrible esta situación. Y pues bueno, lo vemos que en el siglo XX esto se va revirtiendo y tenemos figuras como la de Karol-Lee, que no solamente es artista, sino que es docente, está en otros ámbitos. Y creo que esto lo vemos cada vez más en el mundo del arte y particularmente el arte visual, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué importante la labor de mujeres como Karol-Lee y qué nos pueden platicar para nuestro auditorio de ella. Bueno, yo vi como una entrevista que le hicieron este año y fue la última entrevista que le hicieron y es muy interesante porque ella dice de dónde toma inspiración. Entonces una de las partes donde toma inspiración es de los movimientos de su gato y de cómo el gato nunca se equivoca, ¿no? Si cae mal, es una intención del gato, era como, pues así lo quería hacer. Y de cómo el gato colecciona pequeñitos objetos y los trae y los acomoda. Entonces ella toma esa inspiración. También otra de sus inspiraciones es la casa, como si fuera su musa. Ahí es donde produce, ahí es donde desde un inicio empieza a experimentar, desde un inicio empieza a aprender a utilizar la cámara y hacer videos, ¿no? Porque así es, eso es lo bonito de ser un artista multidisciplinario o transdisciplinario como era ella, que quería decir algo y encontraba la manera de hacerlo. No tenía que ser experta en video, pero se enseñaba a sí misma hacer lo que tenía que hacer para decir lo que tenía que decir. Wow. Uh-huh. Y, por ejemplo, no lo comentamos al inicio, pero Naomi, tú tienes mano en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Ahí coordinas la licenciatura en Artes Visuales. Esta nueva generación de artistas visuales que tienen en las aulas, ¿qué porcentaje son hombres y mujeres? Bueno, ese es un dato súper interesante porque recientemente ya tenemos como 50-50. Y al principio, que cuando empezó la escuela, era básicamente el alumnado era de Yucatán. Y hoy en día tenemos alumnado sobre todo del sur. Tenemos gente que viene de Campeche, de Quintana Roo, de Tabasco, de Chiapas. Pero ya tenemos gente que viene del norte, del centro. Y la mitad son mujeres y la mitad son hombres. ¿Qué diferencia hay entre los temas que se abordan o las técnicas que se utilizan entre hombres y mujeres? Pues, si alguna. Mira, recientemente las mujeres, pero incluso algunos hombres están tomando el bordado. O sea, también están retomando como técnicas que podrían parecer artesanales y las están incorporando al arte contemporáneo. Entonces eso me parece muy interesante. Por ejemplo, recientemente vi una publicación de alguien que estaba haciendo graffiti, si no más bien recuerdo, con formas o con, si fuera, si se puede decir así, con técnica de punto de cruz. Uh-huh. Y qué interesante, ¿no? Uno no se imaginaría ver punto de cruz, que bueno, no es precisamente un bordado, pero pues se van grafiteando en cruces hasta formar una imagen superior. Qué interesante encontrar que cosas de nuestra tradición se pueden llevar hacia el arte contemporáneo, muralista también y masivo en otro punto, ¿no? Exacto. El grafitero que mencionas es un artista yucateco que utiliza mucho como el tema de la identidad para trabajar todo lo que él está diciendo. Entonces, pues él es un hombre y está utilizando el bordado que tradicionalmente utilizan las mujeres, pero no solamente lo utilizan las mujeres. Tuvimos un estudiante que trabajaba esto de una manera súper interesante y exploran mucho con las telas. O sea, yo no siento que hay una división entre lo que hacen los hombres y lo que hacen las mujeres. Eso es también una muestra de los tiempos que vivimos y de cómo no solamente, si se puede decir de alguna manera, lo digo con cierto recato, en el siglo XX observamos a las mujeres pedir una igualdad, luchar por esta igualdad, lograr hasta cierto punto, ciertamente hay muchos pendientes, esta igualdad, y por tanto se pudiera pensar que se inmiscuían en temas de hombres, por decirlo de alguna forma. Y ahora estamos observando también lo contrario, a los hombres tomar temas tradicionalmente asociados como femeninos, y entonces vamos encontrando que esta línea intermedia de pronto ya no existe, se difumina. Y qué padre, ¿no? Que sea un arte mucho más inclusivo, de temas en común entre ambos géneros. Qué padre, ¿no? Exacto. Es como, por ejemplo, decir la naturaleza. ¿A quién le pertenece el tema de la naturaleza? Entonces tenemos a la maestra Gerda Gruber, que trabaja mucho con temas de la naturaleza, pero la mitad de su taller son hombres, la mitad son mujeres.
yo misma trabajo el tema de la naturaleza, ¿no? De la problemática que conlleva el día de hoy la naturaleza y de todo lo que se está extinguiendo. Así es que pues yo no sé, incluso, o sea, temas de lucha femenina también los toman los hombres, que también hay hombres feministas. Sí, sí. Y hablamos de la maestra Karolí en el tema del siglo XX. Tenemos, ¿quién ha tomado esta antorcha en el siglo XXI? ¿Quién podríamos decir que es la persona que hoy tiene, o personas, por ejemplo, que tienen hoy ese... Bueno, a mí algo que me parece súper interesante es que a partir de que surgieron estas mujeres así súper explosivas, ¿no? Como Karolí, Judy Chicago, Miriam Shapiro y todas ellas, se creó un boom reflexivo con respecto a estos temas, y entonces surgieron otro tipo de personas como, no sé, las súper famosísimas Guerrilla Girls, ¿no? Las chicas guerrilla. Uh-huh. O bien ellas hacen uso del humor para reflexionar sobre el papel de la mujer en el medio del arte. Es decir, no sé, hay muchas piezas icónicas de ella, pero hay una que dice, hasta lo anoté aquí para comentárselos, está muy chistosa. Bueno, la intención es que sea humorística, porque a partir del humor hace reflexionar. Dice, ¿cuántas mujeres... tienen que estar las mujeres desnudas para entrar en el Museo Met? Y luego dice, y viene una chica, es como un póster, ¿no? No es como un póster, es un póster. Y luego vienen letras más pequeñas la explicación. Menos del 5% de los artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos, ¿no? Y ellas son de los años 80. O sea, después de las mujeres de los 70 vienen las mujeres de los 80 que hacen muchísimas reflexiones. Otra que se me ocurre así rápido es, por ejemplo, también de los 80s, 90s, es Kara Walker, ¿no? Que si bien ella hace muchas reflexiones sobre cuestiones de identidad de raza y de racismo y de segregación, etcétera, ella también hace una reflexión dentro de estas reflexiones sobre el papel de la mujer en el racismo, ¿no? Cómo es la que se lleva la peor parte de toda esta carga terrible que genera el racismo. Entonces, y de ellas, ya se viene una miriada de creadoras, ¿no? Que justo ese es el encanto de estas mujeres de los 70, ¿no? Que abren una puerta para que todas las que quisieran reflexionar sobre eso y sobre N cantidad de cosas pudieran hacerlo de forma abierta y propositiva, ¿no? Entonces eso me parece maravilloso. Hoy en día hay muchísimas, o sea, de verdad ya son innumerables, o sea, en el mundo. Qué bueno. Y ya como se nos va acabando el tiempo, pensar en estas nuevas generaciones que nos escuchan, ¿de qué manera se pueden acercar en una primera instancia a ESAI Artes Visuales? Bueno, al correo de artesvisuales@esai.edu.mx. También mi oficina siempre está abierta. Ahí de 8 a 4 de lunes a viernes nos dedicamos a atender todas las solicitudes. Y justo ahora nos están escribiendo mucho, nos llaman, vienen a la oficina para hacer preguntas sobre el proceso de selección, que ya es en el mes de mayo. Que por supuesto el arte puede ser puramente figurativo, puede ser simplemente la representación de la realidad, pero también puede ser la representación del fuero interno, ¿no? y de cómo se ven las cosas, y eso es como siempre el qué decir nutre mucho más, ¿no? Y pues bueno, a todas las personas, hombres y mujeres, que están escuchando esta transmisión y que están en esa edad en la que tienen esa inquietud de estudiar profesionalmente una licenciatura en artes visuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, pues bueno, les invitamos a llamar a los números que se acaban de mencionar. Si los podemos repetir. El número de teléfono no me lo sé de memoria, pero por correo me contactan súper fácil en artesvisuales@esai.edu.mx. Para pedir más información y pues bueno, es una licenciatura formal, como platicábamos en el tema de música, son años de estudio, se entrega un título, se tiene una cédula y se puede acceder a educación superior. Y pues bueno, del lado de la Secretaría de la Cultura y las Artes, en el Departamento de Artes Visuales Cine, los pueden contactar al 942-3800 y pedir hablar con la maestra Rosa Arteaga. ¿Y qué hay algo en puerta ahora en Artes Visuales?
Pues nosotros estamos terminando las exposiciones que tenemos abiertas, justo. Todavía tenemos la de José Chi, que reflexiona sobre la identidad de la lengua a partir de la pintura. Él es un egresado de la ESAI y él es su lengua natal es el idioma maya. Y estamos preparando algunas sorpresas, por ejemplo, para la Noche de la Poesía, pero eso ya te las contamos luego. ¿Qué tal? Pues bueno, esperemos esas primicias en las próximas ediciones de Yucatán Presenta. Y pues bueno, en todos los municipios de Yucatán, en los 106 municipios de Yucatán, hay cosas que decir, y una manera de decirlas es a través del arte. Y de todo el arte, una parte muy importante son las artes visuales, las artes que enamoran desde y para la vista, y que bueno, hoy día están mezcladas también como suele ser en casi todos los artes, ya todas las disciplinas artísticas, con otros elementos. Uno de ellos platicábamos la semana pasada, es el cine, donde ya hay confluencia de todo, es como un arte integradora, pero que ciertamente es primariamente visual. Y pues bueno, insistimos, en los 106 municipios hay cosas que decir, y una manera muy interesante de decirlas a través de las artes visuales, y les invitamos a hacernos llegar a Yucatán Presenta sus fotografías de sus trabajos, fotografías mismas como trabajos, clips, lo que tengan. Nosotros lo recibimos para también promocionarlo y mostrárselo no solamente a todo Yucatán, sino al resto del mundo. Y pues bueno, sin más, se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco muchísimo, Naomi, Rosa, haber estado esta tarde en Yucatán Presenta, y a todos ustedes que nos escuchan les agradezco el favor de su atención a esta transmisión. Esto fue Yucatán Presenta, una coproducción de la Secretaría de la Cultura y las Artes y el Instituto Mexicano de la Radio, que se transmite por el 92.9 FM, y nos escuchamos mañana.